Bueno, vamos a empezar ahora con la segunda parte de la teoría de la oferta. En particular, antes de empezar, siempre vamos a tener algunas preguntas de repaso. La primera es cuál es el objetivo de las empresas, en qué mercados participan y cómo, qué características tiene una empresa, a qué pregunta responde la teoría de la oferta, qué expresa la función de oferta, cuál es la diferencia entre una variable flujo y una variable stock, que ya deberían saberlo de la teoría de la demanda, cuáles son los determinantes de la cantidad ofrecida de un bien, qué relación guarda cada uno de ellos con la cantidad ofrecida de ese bien, qué consideraciones hay que tener respecto de los objetivos y las expectativas, depende cuáles sean los objetivos y cuáles son las expectativas, y qué es la curva de oferta. Por otro lado, explicar la ley de oferta en los mismos términos que explicaron antes. Vamos a ver ahora cómo construir una curva de oferta. Partimos igual que antes de dos ejes, en el eje vertical está el precio, en el eje horizontal es la cantidad, y hacemos una tabla. ¿Cómo haríamos esta tabla? Bueno, le preguntaríamos simplemente al productor a partir de qué precio estarías dispuesto a ofrecer tu producto. En este caso voy a usar las pintas de cerveza otra vez y le preguntaría a partir del precio, me diría después de que pase el precio de 50. Por 50 pesos o menos no vendo nada, por lo tanto marcaríamos el primer punto que sería decir para un precio de 50 la cantidad ofrecida es 0, el primer puntito que se ve ahí. Después le iría preguntando para distintos niveles de precio las cantidades que está dispuesto a ofrecer. Para 75 estaría dispuesto a ofrecer 2 unidades, voy marcando los puntos. Para 100, 4 unidades. Para 125, 6 unidades. Y para 150, 8 unidades. Uniendo todos los puntos, obtengo la oferta de pintas. Ahora bien, ¿qué pasa si aumenta el precio de las pintas? Por ley de la oferta, aumenta la cantidad ofrecida de pintas. Cuando hablamos de un aumento en la cantidad ofrecida, es otra vez un movimiento sobre la propia curva de oferta. La oferta también se puede expresar de las mismas tres maneras que se expresaba la demanda, con un gráfico, con una tabla o con una fórmula. No les vamos a pedir nunca que descubran la fórmula a partir de una tabla, pero sí tienen que poder pasar de una fórmula a una tabla, de una tabla a un gráfico, o de un gráfico a una tabla y de una tabla a un gráfico. En este caso, la curva de oferta es menos 4 más un 12,5avo del precio, pero esta es válida nada más que para precios mayores que 50, que era el precio a partir del cual el oferente estaba dispuesto a comenzar a ofrecer. Un cambio en la oferta es diferente porque implica un desplazamiento de la curva de oferta. Eso significa que para el mismo nivel de precios cambia las cantidades que está dispuesto a ofrecer, lo cual se representa con una nueva curva de oferta desplazada y con una nueva tabla que expresa las nuevas cantidades para cada nivel de precios. Antes de seguir, tienen que poder contestar estas preguntas. ¿Cómo construir una curva de oferta? ¿Qué representa el valor sobre el eje de precios? ¿Qué representa cada valor sobre el eje de cantidades? ¿Cuántas son las formas de representar una curva de oferta? Interpretar qué pasaría con la cantidad ofrecida de pintas si el precio sube de 125 a 150. O lo mismo, interpretar qué pasaría pero si el precio baja de 150 a 100. ¿Qué es un cambio en la cantidad ofrecida? ¿Y qué es un cambio en la oferta? ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos? Lo vimos recién, pero ahora vamos a ver cómo ver aumentos y disminuciones en la oferta. Tienen que poder explicar cómo se ve reflejada la diferencia en el gráfico y cómo se ve reflejada la diferencia en la tabla cuando hay un cambio de oferta. Un aumento de la oferta es cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, lo que significa que el oferente está dispuesto a ofrecer más unidades para cada nivel de precios sin que cambie cada uno de los niveles de precios. Esto pues se puede deber a un aumento del precio de los bienes complementarios, vamos a ver un ejemplo en particular sobre eso, o a una disminución de los precios de los bienes sustitutos, también vamos a ver un ejemplo. También puede ser una disminución del precio de los factores productivos, con lo cual estaría abaratando sus costos y estaría dispuesto a ofrecer más cantidad al mismo precio, y lo mismo ocurre para el caso de los insumos. Una mejora tecnológica también es una causa de aumentar la oferta, o sea, ofrecer más cantidad para cada nivel de precios, o la disminución de un impuesto, o la aplicación de un subsidio, o algún objetivo empresarial como ampliar el mercado, o bien la expectativa de que bajen los precios, con lo cual es preferible vender al precio actual más cantidad. En el caso de una disminución de la oferta, eso se ve reflejado en un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, que significa
que para cada nivel de precios el oferente o el empresario está dispuesto a ofrecer menos cantidad. Eso se puede ver a la disminución del precio de un bien complementario o bien al aumento del precio de un bien sustituto, con el cual preferiría producir el bien sustituto y dejar de producir este bien, o a un aumento de los factores productivos o de los insumos. Estos aumentos de los precios son un aumento en los costos. Uno podría pensar que la oferta se desplaza no solo hacia la izquierda, sino también hacia arriba, o bien se desplaza hacia arriba o hacia la izquierda. O una obsolescencia tecnológica, los medios de producción, específicamente la tecnología, está obsoleta, o que le ponen un impuesto a la producción, o le sacan un subsidio, o algún objetivo como por ejemplo forzar una suba de precios, como cuando los productores de soja no venden esperando una suba de precio y acumulan el stock en los silobolsas, o la expectativa de una suba de precios. En particular vamos a ver ahora la diferencia entre cambios en la cantidad ofrecida y cambios en la oferta cuando son bienes complementarios. Un ejemplo de bienes complementarios son la carne y el cuero. Cuando el matarife, normalmente es un frigorífico, compra las vacas, a partir de eso saca dos productos, carne y cuero. Supongamos que en un momento dado la oferta de carne tiene la forma que tiene a la izquierda y para un peso de 30 pesos por kilo el oferente está dispuesto a ofrecer 200 kilos. Si en ese mismo momento el precio del cuero es 150, va a tener una cantidad de cueros que puede vender que es función directa de la cantidad de kilos de carne o de la cantidad de medias reses que faena. Si aumenta el precio de la carne, por ley de la oferta va a aumentar la cantidad ofrecida de carne. Va a ser un cambio en la cantidad ofrecida y en este caso va a cambiar de 200 a 400. Sin que haya cambiado el precio de los cueros, como el producto que obtiene de su proceso productivo son cueros y carnes, va a aumentar la oferta de cueros, no puede menos que hacerlo, y va a aumentar al doble. Así como aumenta al doble la producción de carne, aumenta al doble la producción de cueros sin que cambie el precio de los cueros. En el primer caso estamos hablando de un cambio en la cantidad ofrecida de carne, en el segundo de un cambio, un aumento en la oferta de cuero. En el caso de los bienes sustitutos en la oferta, recordemos que son aquellos que utilizan los mismos factores productivos. Vamos a suponer que tenemos a alguien que produce chorizos y patis, o sea, choripanes y hamburguesas. Sus medios de producción o sus factores productivos son su propio trabajo y su parrilla, va a utilizar los insumos, el carbón, y va a tener la opción de tener la parrilla llena. Supongamos que en un momento determinado está produciendo 12 chorizos y 6 patis y con eso llena la parrilla. Y en un momento dado aumenta el precio de los chorizos. Lo que va a tratar de hacer va a ser de vender más chorizos y menos patis, pero como tiene la parrilla llena, no le queda otro remedio que retirar algunos patis de su oferta y llenar eso con chorizos. En este caso, si vemos, se pasó de 12 chorizos a 16 chorizos y se pasó de 6 patis a 4 patis. Eso quedaría representado en nuestros gráficos de la siguiente manera. A un precio inicial de 100 pesos para los dos bienes, ofrecía 12 chorizos y 6 patis. En un momento sube el precio de los chorizos, con lo cual, por ley de la oferta, aumenta su cantidad ofrecida de 12 a 16 en un movimiento que va sobre la curva de oferta, y eso hace que disminuya, sin que cambie el precio, su oferta de patis, porque en la parrilla, como utiliza los mismos productivos, no tiene lugar para poner los patis, y su oferta disminuye, se desplaza hacia la izquierda, y sin que cambie el precio, pasa a ofrecer 4 unidades de patis. En el próximo video, después de las preguntas de rigor, vamos a hablar de la elasticidad precio de la oferta.